En 2 minutitos más empezamos porque yo había pedido a las y 20. ¿Ok? Pero Bueno, buenas noches a todos. Pónganse en video, por favor, para que los pueda ver. ¿Qué tal, Rafael? Ah, Poli. Héctor, ¿qué tal? Bueno. Ok, buenas noches a todos. Me disculpo por haber empezado tarde, no pude, me agarró el tráfico pesadísimo y no pude llegar antes. Así que bueno, empezamos un poquito tarde. Si recuerdan en clases anteriores, habíamos dicho que el medidor se representaba físicamente por una resistencia, que en realidad es la resistencia a la bobina que tiene el medidor, ¿no? Entonces, cuando estamos en un circuito eléctrico, es básicamente una resistencia. Esa es la forma de representarlo en un circuito, ¿bien? Y recuerdan que habíamos dicho que los medidores a veces tienen capacidad de 1 miliampere, a veces inclusive 1 microampere, o sea, son fuentes muy pequeñas. Y por decir yo, una casa podría necesitar medir cualquier artefacto, una licuadora, me consume 5 amperes, por decir, 7 amperios. Son valores mucho más grandes que la capacidad del medidor. Entonces, esta clase vamos a ver qué es lo que se hace para que un medidor de poca capacidad pueda medir corrientes mucho más grandes. ¿Bien? El secreto no es otro más que poner una resistencia en paralelo, con la idea de que por el medidor nunca pase una corriente más grande que la que él soporta
y todo el resto de la corriente vaya por la resistencia en paralelo. Miren, les doy un ejemplo. Yo tengo un medidor que soporta 1 amperio, pero sé que voy a medir un artefacto que consume, en vez de 1, consume 8. Entonces yo tengo que diseñar una resistencia en paralelo para que cuando por aquí vengan 8 amperios, por aquí máximo pase 1, que es lo que aguanta el medidor, y los otros 7 se vayan por la otra. Bien, se trata básicamente de definir qué resistencia en paralelo necesito poner para cada una de las escalas que yo voy a medir. Porque al poner resistencia en paralelo lo que estoy logrando es una nueva escala de medición. ¿Sí? Les voy a mostrar, denme un segundo. Que todos los medidores vienen para diferentes escalas. ¿Okay? Por ejemplo, este medidor tiene voltaje alterno, continuo, pero tiene diferentes escalas de corriente. Bueno, este es un medidor electrónico, ¿no? Que ya viene, hace autoescala, pero los electromecánicos vienen para elegir diferentes escalas. Y eso se en este switch, ¿ok? Yo con eso voy eligiendo diferentes escalas, tanto de tensión, de corriente, como de resistencia, ¿ok? Cuando yo muevo ese switch, lo que estoy haciendo en realidad es ir eligiendo distintas resistencias para poder medir en distintos valores, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito a ver de lo que les estoy hablando. Miren, vamos con un ejemplo para que sea más claro. Primero, ¿ok? Vamos a analizar cómo se calculan las resistencias, bien, en paralelo, y las corrientes a partir de las resistencias. Hagan de cuenta que la resistencia de arriba es la resistencia del medidor, ¿bien? Y acá abajo yo estoy poniendo una resistencia en paralelo para poder medir en diferentes escalas, ¿ok? Ahora, estas dos resistencias, las dos resistencias, tanto la del medidor como la de abajo, están conectadas entre los mismos dos puntos, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Luis Fernando. Sí, ingeniero. ¿Sí? Están conectados bajo los mismos puntos. Por ley de las mallas, si se recuerdan, entonces la caída de tensión que hay arriba tiene que ser idéntica a la caída de tensión que hay abajo, porque están conectados entre los mismos dos puntos. ¿Bien? La caída de tensión arriba va a ser la corriente que pasa por acá por su resistencia, eso es la caída de tensión. ¿Sí? Y la caída de tensión abajo es la corriente que pasa por acá por su resistencia también, poniéndolo en fórmula. I1 por R1 tiene que ser igual a I2 por R2. ¿Ok? Esto es mucho más fácil cuando uno tiene una pizarra y lo empieza a escribir, ¿sí? Entonces aquí tienen que seguirme a lo que yo les digo. Bueno, entonces la caída de tensión arriba es igual a la caída de tensión abajo, por lo tanto, corriente por resistencia, que es la caída de tensión, de ambos tienen que ser iguales. ¿Hasta ahí vamos bien, Scully? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Ya, buenísimo. Básicamente, yo siempre conozco la resistencia del medidor, llamémosle si quieren esta R2. Conozco la corriente total que quiero medir, conozco la corriente que pasa, la máxima que soporta el medidor, ¿ya? Y por lo tanto, al conocer esta corriente de acá y conocer esta de acá, por ley de nodos yo puedo determinar esta, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que yo siempre voy a despejar es cuál es la resistencia en paralelo que debo poner para medir en diferentes escalas. Aquí veamos un pequeño ejemplo de cómo se calcula la resistencia, ¿sí? La resistencia equivalente del paralelo de dos resistencias, si ustedes se recuerdan de circuitos 1, es la multiplicación de ambas, R1 por R2, dividido entre la suma de ambas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, 10 en paralelo con 5 es 10 por 5 dividido 10 más 5. Eso me va a dar 3,33. ¿Bien? Y la corriente que circula por un circuito que viene de la ley de Ohm va a ser la tensión que hay en el circuito, en este caso fíjense que la tensión es 15 voltios, dividido la resistencia equivalente. Eso me da 4,5 amperios. ¿Bien? Simplemente aquí estamos repasando fórmulas básicas de circuitos 1 que ahorita vamos a aplicar a nuestros medidores. Bien. Veamos, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo hace un rato entonces.
La caída de tensión arriba tiene que ser igual a la caída de tensión abajo, ¿correcto? Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Bien, entonces, corriente 1 por resistencia 1 tiene que ser igual a corriente 2 por resistencia 2. Bien. Y eso tiene que ser igual al voltaje. Entonces, fíjense, 15, que es el voltaje, es igual a 5 veces la corriente 1, o sea, la resistencia 1 por corriente 1, y también es igual a 10 veces que es esta resistencia a la corriente 2. De aquí es facilito despejar y calcular cuál es cada una de las corrientes. La I1 va a ser 15 dividido 5, y la I2 va a ser 15 dividido 10, que me da 1,5. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Son fórmulas muy básicas, ¿no? De circuitos eléctricos. Ley de Ohm y la aplicación de dos resistencias en paralelo. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Básicamente, la caída de tensión en las dos resistencias tiene que ser lo mismo. Por lo tanto, resistencias por corriente de arriba es igual a resistencia por corriente de abajo. Y aplicándolas a esa fórmula, yo puedo determinar cualquiera de las variables que me falte conocer. Bien. En la práctica, yo tengo mi medidor, ¿ok? De acá. Y yo le voy a colocar una resistencia en paralelo para poder medir en una escala más grande. Entonces, la fórmula quedaría simplemente que la corriente que pasa por el medidor, acá está, IM, por la resistencia del medidor, por RM, va a ser igual a la corriente, SH significa shunt, que en inglés es paralelo, ¿sí? Va a ser igual a la corriente en paralelo, que es esta de acá, por la resistencia en paralelo. ¿Bien? Lo mismo que vimos antes, ya solo que colocándolo ya como formulita. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a decir que yo tengo un medidor que soporta solo 1 miliamperio. Bien, él soporta 1. Y tiene una resistencia de 27 ohms. Siempre conocemos la corriente que soporta el medidor y su resistencia. Siempre lo conocemos porque una vez yo tengo mi medidor, esos son datos de placa, no van a cambiar. Entonces son datos que yo siempre conozco. Y ahora, lo otro que siempre voy a conocer es cuál es la nueva escala que yo quiero medir. O sea, mi medidor soporta 1, pero yo digo, a ver, quiero poder medir hasta 10 miliamperios, entonces yo voy a conocer esta escala de 10. ¿Bien? Si por aquí entran 10 y mi medidor solo soporta 1, yo tengo que hacer que la corriente que pasa por el otro lado sean los 9 faltantes. ¿Bien? O sea, tengo que diseñar esta resistencia para que si vienen 10, por aquí siempre pase 1, porque si le meto 2, ¿qué va a pasar, Rafael, si meto 2 miliamperios a ese medidor? ¿Se quema? Se quema. ¿Bien? Entonces, va a ir 1 y los otros 9 tienen que ir por abajo. Entonces, en este caso, ¿qué conozco yo? Conozco la resistencia del medidor, conozco la corriente del medidor y conozco la corriente que va por abajo. Mi única variable a definir es la resistencia en paralelo. Básicamente la pregunta es, ¿qué resistencia en paralelo debo colocar para poder medir hasta 10 miliamperios? Esa es la pregunta. ¿Bien? Entonces ya dijimos que corriente del medidor por resistencia al medidor es igual a corriente en paralelo por resistencia en paralelo. Despejando resistencia me queda esta fórmula. Y reemplazando los valores, esto es 1 miliamperio por 27 ohms dividido 9 miliamperios, me sale 3 ohmios. Lo que estoy diciendo es que si yo coloco una resistencia en paralelo de 3 ohmios, voy a poder medir hasta 10 miliamperios. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Iván, ¿se entendió? Lucas. Ingeniero, ¿se entendió? Noemí. Sí, ingeniero, ¿se ¿Se entendió? entendió? Bueno, es bastante simple y si no, después lo repasan y no les va a costar nada. Bueno, esto es lo mismo que vimos antes. Bien, en la práctica, los medidores como este, bien, vienen con su switch que yo puedo elegir varias escalas, ¿ok? Varias escalas. Y básicamente, ¿cómo es? Esto que dice interruptor viene a ser justamente este switch, ¿bien? Ese es el interruptor. Y al moverlo, yo puedo elegir una resistencia en paralelo o otra de acá, o si lo muevo hasta abajo, estoy eligiendo esta, ¿sí? Elijo una, la otra o la otra. Y cada una me va a servir para medir escalas diferentes, ¿ya?
Y lo único que debo hacer es definir cuál es la resistencia que hace que pueda medir hasta 10 miliamperios, hasta 100 miliamperios o hasta 1 amperio. Escoli, te estás durmiendo, creo. ¿Bien? Entonces No, se trata... no. Bueno, se trata de definir la resistencia en paralelo para cada una de las escalas. Entonces, hace un rato ya vimos cuál es la resistencia para poder medir hasta 10 miliamperios. Si queremos saber cuál es la R2 para poder medir hasta 100, el análisis es lo mismo. Tengo corriente del medidor, que es 1 miliamperio, por resistencia al medidor, que era 27 ohmios, dividido, en este caso, 100, pero menos 1, ¿sí? Entre 99. Y de ahí calculo la resistencia para poder medir en esta segunda escala. De esa manera voy calculando las distintas resistencias en paralelo para poder medir en distintas escalas. En definitiva, un medidor que es de nada más que de 1 miliamperio, yo lo puedo utilizar para medir en cualquier escala que ustedes quieran, simplemente colocando resistencias en paralelo. Ese es el concepto importante que quiero que les quede claro. ¿Bien? Entonces, defino diferentes escalas a partir de poner resistencias en paralelo dentro del medidor. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Abraham. Quiero congelar lo de la U. Ingeniero, Sí. va a disculpar, dentro de unos 5 minutos voy a llegar a mi casa, así en la calle. No Ya. puedo atenderlo muy bien en su clase. Ya está bien, está perfecto, está bien, no hay problema. Ok, bueno. Aquí después ustedes ya repasen estas láminas y hagan el ejercicio, ¿bien? Para ver si les salen las resistencias, pero son fórmulas muy simples en base a lo que ya dijimos antes, siempre despejando la resistencia en paralelo y calculando cuánto debe valer para poder medir en cada una de las escalas que a mí me interesa. Es muy simple. El concepto importante es poder medir distintos valores de resistencia. ¿Bien? Buenísimo. Ok, esto lo paso entonces. Bien. Un tema que es muy importante. Los medidores de corriente siempre se colocan en serie. Siempre se colocan en serie. O sea, la conexión del medidor de corriente debe ser hecha siempre en serie. Porque si yo la coloco en paralelo, el equipo se me va a quemar. ¿Bien? Entonces, cada vez que voy a medir corriente, el valor el medidor debe estar en serie con el circuito que yo estoy midiendo. Ahorita vamos a ver cómo funcionan en realidad los medidores de corrientes de abrazadera. El motivo es porque, fíjense, si yo tengo un medidor de corriente que lo conecto en paralelo con lo que yo quiero medir, con cualquier carga que yo quiero medir, siempre los medidores de corriente tienen resistencias muy pequeñas con respecto a la carga. Así que casi toda la corriente del circuito se va a ir por mi medidor y se va a quemar. Mientras que cuando yo lo conecto en serie, fíjense que voy a tener la resistencia del medidor en serie con la carga, que va a ser una resistencia bien alta, por lo tanto la corriente se hace más pequeña. ¿Bien? Y así evito que se quede. ¿Bien? Entonces los medidores de corriente nunca se conectan en serie. Perdón, nunca en paralelo, siempre se conectan en serie. Bien. También un segundo. No sé por qué está fijo esto. Ok. En la práctica, tenemos los medidores así, que este viene a ser el switch, y yo lo voy cambiando. Lo puedo cambiar a esta escala, lo puedo cambiar a la otra escala, ¿sí? Entonces siempre tengo el switch para elegir, como les había mostrado yo hace un rato, para elegirlas en las distintas escalas. ¿Bien? Este switch de acá. Este que les muestro acá, ese que estoy moviendo, viene a ser este de acá. Y me sirve para ir eligiendo las distintas escalas. Ok. Ahora fíjense, los amperímetros en realidad, la mayoría de los amperímetros, como se tienen que conectar en serie, hagan de cuenta que este sea un conductor y yo tengo que conectarlo en serie. No voy a estar cortando el medidor para conectar con una pata a este lado y con la otra al otro, ¿no? No tiene sentido.
Entonces, en los medidores de corriente se utiliza muchísimo este medidor que se llama medidor de abrazadera, donde tiene un botoncito que ustedes ven acá, yo lo aprieto y el medidor se abre como ustedes ven aquí. ¿Ya? Aquí, que este sea mi conductor, entonces él se abre, lo envuelvo y ahí lo cierro de nuevo. Y queda el cable adentro del medidor, ¿sí? Lo abro así, como ven acá, lo hago pasar el cable por dentro y después lo cierro. ¿Se entiende o no? Está clarito, ¿no? Que el cable pasa por en medio del medidor en abrazadera. ¿Se entiende? Respóndame, por favor, Luis Fernando, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona ese medidor de corriente de abrazadera. Funciona bajo el principio de inducción. ¿Se acuerda que habíamos estudiado el principio de inducción? Miren, esto que yo les estoy mostrando aquí, ¿ya? Viene a ser esta parte de acá del medidor. Esto que están viendo aquí, el medidor, es lo mismo que les estoy dibujando aquí. Básicamente, es un núcleo de hierro dulce, ¿bien? Es un núcleo de hierro. Siempre utilizamos el hierro porque es buen conductor de campo magnético. Y alrededor de él, de ese núcleo de hierro, yo monto una bobina. Doy vuelta, hago todo un bobinado aquí, ¿bien? Ese bobinado está conectado al medidor de corriente, ¿bien? Y el cable pasa por en medio de ese medidor en abrazadera. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Cuando circula corriente por el cable, estamos hablando de corriente alterna, ¿sí? Esta, ¿qué hace cuando circula corriente por el cable, Luis Fernando? Se crea un campo magnético. Crea un campo magnético alrededor del cable. Ese es un campo magnético variable, ¿correcto? Porque es creado por una corriente alterna. Rafael, cuando ese campo magnético variable que crea este conductor atraviesa a esta bobina de acá, ¿qué sucede? Le induce una tensión. Perfecto, Rafael. Induce una tensión sobre la bobina, ¿bien? Y esa tensión de la bobina va a hacer que circule una corriente inducida por ese circuito, que es la corriente que va a pasar al medidor y que yo voy a leer, ¿sí? Ahora, la escala del medidor se pone para que en realidad me indique el valor no de la corriente inducida, sino de la corriente que circula por este conductor. ¿Bien? Entonces, suponete, yo sé que cuando circula por aquí 1, en realidad equivale a que acá aparezca 0,1, por decir. El equipo al leer 0,1 sabe que en realidad está circulando 1 amperio por acá. Entonces, en la escala me indica 1 amperio. ¿Bien? Entonces, el medidor de corriente de abrazadera funciona bajo el principio de inducción. ¿Qué nos dice? Que al circular corriente alterna por el conductor, este genera un campo magnético variable. El campo magnético variable, al atravesar a este bobinado, ¿sí?, induce sobre él una tensión que hace que circule una corriente inducida y que esa corriente va a ir al medidor que me va a indicar el valor en la escala. ¿Bien? Entonces aquí vemos la aplicación del principio de inducción en un medidor de corriente abrazadera. ¿Quedó claro? Iván, ¿se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Entendió, ingeniero? Perdón, ¿alguien dijo que lo vuelva a explicar o no? ¿Todos le entendieron? Sí, ingeniero, se entendió. Noemí, ¿me lo explicás? A ver, quiero ver si se entendió. Trata sobre el principio de inducción y Ya. Que crea un campo magnético. ¿Quién crea un campo magnético? El embobinado. No es en realidad es este conductor. Perdón. Cuando circula corriente por este conductor, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo? Cuando circula corriente por este conductor que está pintado acá, ¿qué sucede? La tensión. No, lo habías dicho hace un rato. Cuando circula corriente por este conductor, ¿qué se crea? El campo magnético variable. Ya, un campo magnético variable. Muy bien. ¿Qué hace ese campo magnético variable? Induce una tensión en la bobina. Correcto. ¿Y eso qué genera? La corriente inducida, y eso pasa a la corriente,
Eso pasa al medidor, ¿correcto? Ajá, Bien. exacto. Ok, bueno. Bueno, esto es lo mismo que explicamos hace un rato, es todo lo mismo, solo que ya explicadito para quien lo quiera repasar. Bien, entonces acá hay diferentes tamaños, de diferentes capacidades, qué sé yo, pero todos son, como ven, los amperímetros de abrazadera. Aquí es en la práctica, fíjense, es todo un núcleo de hierro, todo un núcleo de hierro. Todo esto que ven en rojo y este pedacito amarillo es un núcleo de hierro, y en todo ese núcleo hay un bobinado, ¿bien?, que está conectado a la parte ya de medición, ¿sí? En la práctica es así. Si ustedes rompen este medidor en abrazadera, van a ver un bobinado en todo alrededor del núcleo de hierro, ¿ok? Y apretando este botoncito es que él abre, ¿sí? Él abre, dejo pasar el cable y cierro. Y ahí hago la medición, ¿ok? Así funciona entonces el medidor de corriente. Y es una medición, si se fijan, que está en serie, ¿sí? No estoy conectando un conductor de una tensión y otro de otro, que sería paralelo, no. Está en serie porque está sobre un solo medidor, estamos haciendo la medición, sobre un solo conductor, ¿bien? Conexión en serie. Buenísimo. Un segundo. Que no logro ver los títulos de lo de arriba. Bien. Las escalas de los medidores, bueno, aquí simplemente tenemos medidores que, cuando yo tengo varias escalas en un medidor, hay varias opciones. Hay medidores que vienen con una sola escala y yo tengo que saber interpretar que si estoy midiendo en la escala de 10, el valor que tengo acá lo tengo que multiplicar por 10. Hay otros medidores que ya me traen las 3 escalas, me ponen 3 escalas. Entonces, si yo elijo acá la del medio para medir, tengo que leer sobre la del medio. ¿Ok? Entonces, obviamente, este tipo de medidores que tienen escalas y me trae varias escalas, puedo cometer errores de medición, de simplemente no mirar la escala correcta y cometer un error al anotar el valor. ¿Bien? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado de la escala que yo estoy eligiendo, saber leer el valor en la misma escala. ¿Ok? Bien. Este concepto de la parte útil de la escala ya lo habíamos repasado, que tenemos que tratar de utilizar la escala correcta siempre para lograr la mejor precisión, ¿sí? Porque si los valores son muy pequeños con respecto a la escala, se acuerdan que el error se hace más grande, ¿bien? Entonces siempre debe ser elegida la escala correcta. Pero por sobre todo tenemos que tener cuidado de nunca escoger una escala más chica que el valor que vamos a medir, porque lo que va a suceder, Iván, es que se nos va a quemar el medidor, ¿correcto? Si elijo una escala de 10 miliamperios y me pongo a medir 1 amperio, chao, hasta ahí llegó el medidor. Bien. Normalmente cuando en el trabajo hacemos mediciones ya sabemos lo que vamos a ir a medir porque son mediciones rutinarias, entonces ya sabemos la escala que debemos elegir. Pero si en alguna ocasión tenemos que medir algo que no conocemos cuánto es, siempre elijo primero la escala más alta, veo cuánto se mueve la aguja y ahí voy decidiendo si bajo las escalas. ¿Bien? Siempre la escala más alta y después voy bajando para evitar que se me queme. ¿Ok? Bien. Hasta aquí de lo que hemos visto. ¿Alguna duda con respecto a los medidores de corriente? Así entramos a medir, a conocer los medidores de voltaje. ¿Ninguna duda? Como siempre, si se llega a cortar la reunión, volvemos a entrar con el mismo código. Bueno. Bien, en las primeras clases habíamos dicho que en realidad todos los instrumentos son medidores de corriente. Bien. Y ahora vamos a ver cómo utilizamos un medidor de corriente para medir voltaje, como voltímetro. Bien. Vamos a ver cómo se utiliza. En realidad todo se basa en que todos los medidores, como hemos visto anteriormente, tienen una bobina dentro de él, ¿sí? Esa bobina tiene una resistencia, que lo vimos hace un ratito en los circuitos, se representa por una resistencia. La resistencia es un valor fijo, por decirles, por darles un ejemplo, que la resistencia sea 1 ohmio, ¿bien? El medidor ya está fabricado y siempre va a ser 1 ohmio, ¿ok? Entonces, por ley de Ohm, si yo conozco la corriente,
automáticamente voy a poder conocer la tensión, porque la resistencia es un valor fijo, viene a ser una constante, lo que acabamos de decir. La resistencia al medidor es fija y es constante. Entonces, si yo calculo la corriente, automáticamente por ley de Ohm voy a conocer la tensión. Por ejemplo, en este caso, si el medidor tiene 1000 ohmios y yo calculo 1 miliamperio, la tensión va a ser 1 voltio. ¿Bien? Si calculo 2 miliamperios, la tensión me va a salir 2 voltios. Y así, ¿ok? Entonces, el medidor, al medir corriente, también yo estoy pudiendo conocer la tensión. Lo que hago con el medidor, entonces, es que en vez de ponerlo en una escala de corriente, la escala de acá, de que diga 5 amperes, 8 amperes, qué sé yo, 10 amperes, lo que hago es poner la escala en tensión. Entonces, si los 5 amperes son equivalentes a 10 voltios, pongo 10 voltios, 20 voltios, etc. Lo pongo en la escala en tensión y así se vuelve un voltímetro. Internamente el medidor ya me hace la transformación, ¿sí? Él ya sabe que si mide 1 amper equivale a 1 voltio, ok. Si mide 2 amperes equivale a 2 voltios. ¿Bien? Entonces, de esa manera utilizo un medidor de corriente como voltímetro. ¿Se entendió o no se entendió? Se basa todo en la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que tensión es igual a corriente por resistencia. La resistencia es una constante, ¿sí? Entonces, si yo determino la corriente, automáticamente estoy conociendo la tensión, porque la tensión es corriente por resistencia. ¿Ok? ¿Se entiende o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Luis Fernando, Rafael, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Ok. Y como la resistencia es un valor fijo y esta fórmula es lineal, entonces, si la corriente se vuelve la mitad, la tensión también va a ser la mitad. Siempre es proporcional. Si la corriente se vuelve el 10% de lo que era antes, la tensión se va a volver el 10% de lo que era antes. ¿Bien? Es una relación lineal entre tensión y corriente. Ley de Ohm, facilísimo, digamos, ¿no? Ok. Todo esto es lo mismo que venimos hablando. Ok. Ahora, en un circuito, bien, en un circuito, yo también tengo medidores que tienen una capacidad, por ejemplo, de medir 1 voltio, ¿ok? Pero en la práctica yo necesito medir 220 voltios, 380 voltios. Necesito medir distintas tensiones, mayores a la tensión que soporta el medidor. Ahora vamos a ver cómo hacemos entonces para medir tensiones más altas. Fíjense, ¿se acuerdan que hace un ratito vimos que en los medidores de corriente yo ponía una resistencia en paralelo para que por el medidor no pase una corriente más alta que la que soporta y el resto vaya por el paralelo? En los medidores de voltaje es diferente, ya no pongo una resistencia en paralelo, pongo una resistencia en serie. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo tengo una fuente de tensión, por decir 10 voltios, ¿ok? Y tengo una resistencia de 1000 ohmios, yo por ley de Ohm hago los 10 voltios dividido 1000 ohmios y me va a salir 1 miliamper, que es la corriente que circula, ¿sí? Ahora, si yo le pongo en serie una resistencia adicional, lo que estoy haciendo es que la resistencia del circuito sea más alta y por ende eso va a hacer que la corriente disminuya, ¿sí? Porque sigo aplicando la misma fórmula, tensión entre resistencia. Pero al ser más alta la resistencia, la corriente se hace más chica. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ahora, ¿de qué se trata? De ir determinando qué corriente debo poner en serie para poder tener distintas escalas de tensión. Empecemos con el caso básico de este medidor que lo vimos hace un rato. El medidor es de 1000 ohmios, ¿ok? Soporta 1 miliamper. Por lo tanto, si yo multiplico 1 miliamper por 1000 ohmios, me sale 1 voltio. Este medidor, por lo tanto, tiene la capacidad de medir 1 voltio. ¿Bien? Ahora, si yo quiero medir ya no 1 voltio, sino hasta 10 voltios, ¿qué debo hacer? Debo poner una resistencia en serie que me permita medir hasta 10 voltios. Entonces, fíjense, lo que hago de la ley de Ohm, simplemente
¿ok? Calculo cuál es la resistencia que debo poner yo en serie para que con 10 voltios siga circulando 1 miliampere. Entonces la formulita es resistencia es igual a tensión dividido corriente. Si la tensión ahora es 10 voltios y lo divido entre 10 miliamperios, me sale una resistencia de ya no 1 kilo ohm, sino 10 kilo ohm. ¿Bien? Como yo antes ya tenía una, lo que hago es sumarle una de 9, que entre los dos suman 10. Y entonces estoy obteniendo la misma corriente con eso. ¿Bien? Se trata entonces conceptualmente de poner resistencias en serie que haga que la corriente nunca supere 1 miliampere. Si en vez de 10 voltios ahora quiero medir 100 voltios, lo que voy a tener que hacer es poner una resistencia más grande, en este caso de 99 kiloohmios en serie con 1, para que acá siga siendo 1 miliampere, aplicando la ley de Ohm. Así de simple. ¿Ok? Todo esto la verdad es que es mucho más fácil cuando uno lo escribe en la pizarra y está en la clase, pero bueno. Igual ustedes lo repasan con calmita aquí y les va a quedar clarito todas estas diapositivas. Buenísimo. Bien. En definitiva, ¿cómo se arman los circuitos? Yo tengo acá el mismo switch que me agarra una resistencia en serie con el medidor, o si yo lo cambio, clic acá, me agarra otra resistencia con el medidor, o si cambio el switch aquí, me agarra esta otra resistencia con el medidor. Entonces el switch me va permitiendo agarrar diferentes resistencias en serie que me dan las diferentes escalas de medición. ¿Ok? ¿Alguien le queda alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? No, ingeniero. Bueno, todo eso es lo mismo. Bien, ya esto lo... Bueno, en realidad justo les estaba diciendo que le íbamos a dejar esta clase hasta ahí, que si había alguna pregunta, se la respondo y si no, ya seguimos la próxima clase. Por mi parte, no, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, en resumen, lo que vimos hoy. Vimos que los medidores de corriente se conectan en serie, ¿bien? Que normalmente lo que se hace es utilizar el amperímetro de abrazadera, ¿no? Que abro, hago que el cable pase por en medio de él y con eso hago la medición, que ese amperímetro de abrazadera funciona bajo el principio de inducción, ¿no? Que se conectan en serie. Y que puedo obtener varias escalas en los medidores de corriente poniendo resistencias en paralelo. ¿Okay? Porque no tiene sentido, por ejemplo, que para ir a hacer una medición me vaya yo con 3 o 4 medidores de corriente de diferente capacidad. Eso no tiene sentido. Lo que hago es nada más ponerle internamente resistencias en paralelo que me permita que un solo medidor me mida en diferentes escalas de acuerdo a lo que yo necesito.
Después vimos los voltímetros ya, que en realidad son amperímetros que me sirven para medir voltaje también porque la resistencia es constante. Entonces, al medir corriente también estoy determinando el voltaje. Los medidores de tensión o voltímetros se conectan en paralelo, ¿bien? Y hemos visto que para medir en varias escalas también, porque no tiene sentido que yo para ir a medir a un lugar me vaya con varios medidores nuevamente, me voy con uno solo que mide varias escalas, que para poder medir en varias escalas lo que hago es poner resistencia en serie, de acuerdo a la escala que yo necesito, y con eso hago que la corriente nunca supere la capacidad que soporta el medidor. ¿Ok? La próxima clase ya vamos a seguir entonces viendo los voltímetros, de por qué se los tiene que conectar en paralelo. En realidad, el voltímetro es muy simple. El voltímetro me mide tensión, o llamada también diferencia de potencial. Fíjense que en nuestra casa tenemos enchufes, ¿correcto? Con 2 huequitos. Cuando yo estoy midiendo la tensión, en realidad lo que estoy midiendo es la diferencia de tensión entre los 2 huequitos. Uno es fase con 220 y el otro es neutro, ¿sí? Entonces, la diferencia entre los dos es 220. Pero si yo midiera en una fase con 220 y pongo la otra pinza en la misma fase, la diferencia de potencial sería 0. No estaría midiendo nada, ¿sí? Entonces, el medidor de tensión no es para conectarse en serie, sino que es en paralelo, siempre entre una fase y otra fase, o entre una fase y neutro, o entre una fase y tierra. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver la próxima clase y seguimos avanzando. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo jueves. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, Gracias. ingeniero. Chao, que les vaya bien. ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero.